Me complazco en presentarles el canal experimental sobre biosecciones y ciencias farmacéuticas relacionadas. Perteneciente a la sección número 1, el tema número 1 se trata sobre el desarrollo de un innovador y biosecciones. Resultaría conveniente recordar algunas definiciones. Por ejemplo, el término droga es una sustancia exógena biológicamente activa. Un principio activo es una sustancia que aplicada a una estructura viva o parte de esta le origina una respuesta. Un fármaco es un principio activo empleado para la prevención y el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Estas dos definiciones, principio activo y fármaco, se emplean en medicina humana y también hay otro término que se le llama IFA, ingrediente farmacéutico activo. Estas tres definiciones tratan sobre el fármaco como tal. Y por último, el término medicamento, que ya es el fármaco preparado para ser administrado a pacientes a una concentración determinada, a una forma farmacéutica determinada, ¿eh? y que al final esto está aprobado por las agencias regulatorias. ¿Correcto? Entonces, lo principal es saber que cuando hablamos de droga, es cualquier sustancia activa, pero que no ha sido diseñada para el empleo en el humano. Vamos a hablar ahora de cómo es el proceso de desarrollo de un nuevo fármaco. Vamos a darle la definición de lo que es el desarrollo de los medicamentos innovadores dado por James W. Black, Premio Nobel de Medicina de 1988. Él planteó que el desarrollo es fundamentalmente la aplicación de los principios de química orgánica y farmacología al diseño, descubrimiento, identificación e interpretación del mecanismo de acción de un compuesto bioactivo a nivel molecular. Esto incluye el estudio de su metabolismo, la construcción de las relaciones estructura-actividad, etc. También este investigador planteó que la base más fructífera para el descubrimiento de un nuevo fármaco era comenzar con uno viejo. Sin embargo, cuando ellos comenzaron a hacer las investigaciones, no había muchos medicamentos viejos. Él tuvo la patente de propanolol. Vamos a presentarles de forma resumida las etapas en el proceso de desarrollo de medicamentos innovadores. Lo primero sería hacer una investigación básica. Ahí en esa investigación básica se identifican los mecanismos moleculares y celulares implicados en una enfermedad y se buscan posibles dianas terapéuticas. Eso se hace in vitro, in vivo, in silico, etc., ¿no? El segundo paso sería ya el descubrimiento del fármaco como tal. Se diseña y se sintetizan moléculas que puedan interactuar con esas dianas terapéuticas y se evalúan sus propiedades farmacológicas, toxicológicas y farmacocinéticas que ampliaremos un poquito más adelante. Se continúa con la fase de formulación, algo que normalmente cuando uno ve en la bibliografía, esta fase de formulación casi nunca la pone. Es ahí donde se desarrolla y se ajusta la dosificación adecuada, como tabletas, cápsulas inyectables u otras formas farmacéuticas, para realizar estudios en modelos de animales y celulares. Ya en este caso no sería ya la tableta, para confirmar la eficacia y seguridad de las moléculas candidatas a fármaco. Así, en esa fase de formulación, junto con la fase preclínica, que la fase preclínica, pues es lógico, además de la forma farmacéutica que se emplearía
en animales de experimentación, ahí se realizan otro tipo de estudios también, desde el punto de vista toxicológico, ¿no? Lo que sería toxicidad aguda, toxicidad crónica, eh, mutagenicidad, teratogenicidad, etcétera, etcétera, pero en todo eso está implicado también la forma farmacéutica que se esté desarrollando según las características que tenga el medicamento en cuestión, el fármaco en cuestión. De ahí, ya teniendo la forma farmacéutica y los elementos relacionados con la toxicidad que hemos mencionado, y elementos farmacocinéticos que se tienen también, es que se lleva a realizar ese candidato, a realizar ensayos clínicos humanos, ya para determinar la dosis óptima, la seguridad y la eficacia del fármaco en diferentes poblaciones y condiciones. Por lo general, esta etapa, o sea, esta fase clínica, tiene tres fases. Tiene la fase 1, en que un pequeño número de personas sanas se le hace investigaciones, pues 20 personas, por lo general van entre 20 y 100. Y ahí es que se acaba de hacer los ajustes farmacocinéticos del producto que ya se obtiene información en los animales de experimentación. Después se pasa a la fase 2, ya es un número mayor, pero ya en pacientes, a hacer estudios de seguridad iniciales, algo de eficacia, y después en la fase 3, que ya se emplea muchísimo mayor cantidad de pacientes, ya se obtienen para hacer investigaciones sobre la efectividad y seguridad del fármaco. Ahí se van subiendo el número de pacientes, los primeros llegan a 500, según algunas informaciones de la literatura científica, y después ya en la fase 3 pues son más de 1000, ¿no? Pueden llegar hasta 5000. Con toda esta información que se tiene, es que se pasa a solicitar el registro ante las autoridades sanitarias. El proceso de desarrollo pues lleva una gran cantidad de años. Por ejemplo, una media es 6.5 años, ¿m? Y se prueban cerca de 10.250 compuestos desde la investigación básica inicial hasta la fase preclínica, incluyendo la toxicidad que hemos mencionado y los estudios de la forma farmacéutica en esos animales de experimentación. ¿Correcto? Y la fase clínica, estas tres fases que mencionamos, fase 1, 2 y 3, pues ahí prácticamente de la cantidad esa inicial de 10.000 compuestos aproximadamente, se quedan 5 compuestos nada más, ¿verdad? Son los que se hacen esos estudios. Y por último, la fase de registro, pues en diferentes lugares, esta es una información que se tiene, que es europea, es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, pues dice que aproximadamente se demora 2 años la selección de esos 5 que se hicieron investigaciones en la parte clínica para hacer el registro. Hay una cosa curiosa antes de pasar a la siguiente diapositiva, es que en esas etapas del desarrollo de la forma farmacéutica, en esas investigaciones que se está haciendo de los candidatos a medicamento innovador, ahí se hacen estudios de bioequivalencia, entre comillas, porque en vez de hacer estudios de un compuesto, o sea, de una forma farmacéutica contra un innovador que no existe en este caso, pues se hace entre ellos. Así que ahí se establecen y se hacen muchos estudios de biodisponibilidad relativa. Se hacen estudios también del sistema de clasificación biofarmacéutico, ahorita vamos a ampliar un poquito, y de bioexcepciones, aunque no se cree. Entonces, vamos ahora a entregarles un poquito más de información al respecto. Les traemos a ustedes ahora una información de unos datos recopilados por la empresa AstraZeneca entre el 2001 y el 2010, que son muy significativos. Aquí tenemos la distribución de frecuencias de la causa de los fracasos
de esos candidatos a fármacos, que en la diapositiva anterior se lo mostramos, que eran más, se partía de casi 10.000 para que llegue uno solo a ser registrado. Vamos a ver en por ciento cuánto es la importancia que tendría estos estudios que habíamos hablado de biosensiones y estos estudios químico-físicos y todo que vamos a hacer y vamos a desglosar en las próximas unidades que demos, ¿cierto? Entonces, veamos lo siguiente. De causas desconocidas hay aproximadamente, lo pueden ver ustedes ahí, como un 5%. ¿Mm? ¿Correcto? Los costos para que haya fracaso, pues también están aproximadamente alrededor del 5%. ¿Cierto? No sé si se podrá ver ahí. Vamos a tratar de mostrarle. Los costos están aquí alrededor del 5%, lo podrían ver acá. La toxicidad llegan al 20%, ¿cierto? Vamos a seguir. Los problemas comerciales, pues tienen un 20% aproximadamente. Los estudios de biodisponibilidad basados en estudios farmacocinéticos, porque hay diferentes formas de calcular la biodisponibilidad, pero en este caso es una biodisponibilidad empleando los principios farmacocinéticos, pues también están alrededor del 5%. La formulación también alrededor del 5%. La eficacia alrededor del 25%. Y la seguridad clínica, pues ustedes ven ya casi aquí está alrededor de 12 por ahí. Quiero a ustedes darle unos elementos que lo podemos ir discutiendo en todo el proyecto que les tenemos planteado a ustedes. Es que esto de toxicidad, ¿no? Que muchos de ellos, de estos porcientos que se están expresando acá, pueden ser por las toxicidades que hablamos, aguda, crónica, teratogenicidad, mutagenicidad, etc. Pero que también puede haber toxicidad debido a las características que pueda tener la propia sustancia que se está investigando, el propio candidato a medicamentos, por una mala formulación. Todo eso lo vamos a ir profundizando. O sea que en toxicidad no solamente aquí está expresado exactamente qué es la molécula sola, es que puede existir un problema o una dificultad o en un proceso de propio desarrollo de las proposiciones que te tenga el desarrollo del fármaco, del medicamento, en esas primeras etapas, sin haber terminado el proceso completo, me refiero al proceso de desarrollo completo del medicamento. ¿Verdad? Aquí hay un por ciento que no está definido, pero que sí puede ser por la forma farmacéutica. ¿Mm? En el caso de biodisponibilidad, pues ahí podemos tener en cuenta algunos aspectos relacionados con las características de permeabilidad o de solubilidad, pero que también hay implicaciones que estén implícitas en el desarrollo del medicamento propuesto. Esos primeros desarrollos del fármaco, del medicamento, del fármaco en cuestión que se está investigando. Por último, hay como un 5% en formulación. Esta formulación puede ser que tenga problemas implícitas, ¿no? A la hora de si es un comprimido, si es una cápsula o cualquier otro tipo de forma farmacéutica, la formulación puede estar implícita. Pero le traigo a colación para que ustedes los analicen, que este es el fin de estas presentaciones, es que ustedes analicen y vean que en las expresiones del desarrollo de un nuevo medicamento hay un peso específico muy grande relacionado con la formulación.
y que puede estas influir en un elemento, por ejemplo, como el toxicológico, o puede influir en un problema de biodisponibilidad. O sea, no se puede desglosar y cuando ya les decía, cuando se presenta en cualquier literatura el desarrollo de un medicamento, los exhorto a que busquen dónde está la parte de formulación. ¿Correcto? Ya vimos las etapas del proceso de desarrollo de los medicamentos. Ahora veremos un poco cómo han evolucionado hasta cerca de los días de hoy, ¿no? Bueno, han ocurrido desarrollos que la fuente ha sido al azar, llamado también serendipia. Entre ellos, por ejemplo, el gas mostaza, el sildenafil, etcétera, ¿no? El gas mostaza que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, etcétera. Después se vio que lamentablemente muchos soldados morían por problemas de inhibición en el sistema inmunológico y esa información, vamos a decir, casi completamente negativa, pues sirvió para después hacer insecticidas, etcétera, etcétera, y otros procesos, ¿no? Y el sildenafil inicialmente era para un tratamiento más bien para el corazón, ¿no? Y ya tiene un segundo uso que se emplea para problemas de deficiencias hormonales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la medicina tradicional, como ejemplo, tenemos la dantrona, que es un laxante diseñado a partir de las propiedades purgantes de las raíces de ruibarbo. Por cierto, que está está prohibida por el FDA, porque tiene ciertas características tóxicas. La artemisinina es un antimalárico descubierto gracias a la investigación que se hizo porque era empleado por los médicos chinos hace más de 2000 años, ¿no? La morfina, el uso del opio extraído de cápsulas de papa verde, también se conoce hace más de 7000 años, destinado principalmente al dolor y de ahí se desarrollaron los medicamentos que se emplean en este momento para personas que tienen situaciones eh, eh, de dolores crónicos. También hay otros procesos, o sea, en la propia evolución que se toma del elemento de productos naturales, por ejemplo, del vegetal se ha obtenido la morfina, la quinina, la dioxina, de microorganismos, las penicilinas, las cefalosporinas, las tetraciclinas, etc. Con el propio desarrollo científico-técnico aparecieron técnicas, por ejemplo, como el del screening de alta performance, que en inglés es High Throughput Screening, ¿no? HTS, ¿no? Esta técnica ejecuta una gran cantidad de ensayos de manera simultánea, empleando la robótica y tecnologías avanzadas, evaluando prototipos existentes frente a una gran cantidad de ensayos biológicos que se hacen todos automáticamente para determinar qué actividad biológica poseen. Se hacen de un golpe, se pueden hacer miles, pero es una técnica compleja, ¿no? ¿Cierto? Otro sistema de obtener pues, en la propia evolución, ¿no? Un sistema de obtener nuevos fármacos, está el cribado virtual. Este ya es la búsqueda de fármacos, pero ya asistido por computadoras, y lo que llevan a cabo es un análisis exhaustivo de los repositorios digitales de la bibliografía científica y de bases de datos de estructuras químicas, a ver cuál se le parece a aquella que hace falta para lograr tomarlo, porque es el que más se le acerca a que pueda ser una unión
a una diana determinada de una enfermedad determinada. Y otro elemento, en otra forma, también que se ha tomado de los últimos, vamos a decir que 20 años, es el análisis de fármacos existentes. Es las llamadas drogas Me Too, que hay que le dice Be Better, o sea, mejor, que se diseñan a partir de fármacos, de moléculas que ya existen, con el objetivo de competir en el mercado y eludir derechos de propiedad intelectual de patentes. Un ejemplo que le traigo a ustedes de estos compuestos es el antiácido ranitidina del laboratorio, un laboratorio alemán, que también es un Me Too, ¿verdad? Que es el Me Too que se llama famotidina, que es del laboratorio Merck, que es una modificación de la ranitidina inicial, ¿no? De otro laboratorio. Hay una serie de descriptores que caracterizan al fármaco en esos procesos iniciales que habíamos hablado de que se hacían estudios de clasificación biofarmacéutica, se hacen estudios físico-químicos, químicos, además de los químicos, etcétera. Y hay una serie de descriptores que se emplean en esas etapas que describen las características que tiene esa molécula como tal, obtenida de la literatura o por cualquiera de las técnicas mencionadas. ¿Mm? Y algunas de ellas tienen un peso específico mayor que otras, dependiendo de las vías de administración. Nosotros en este canal vamos a profundizar mucho, pero como es lógico, tiene que ver con la vía oral. Y después explicaremos más adelante en las otras secciones o las otras eh, presentaciones por qué. Pero bueno, vamos a utilizar casi todo nuestro esfuerzo y va a ser lo más grande posible en enfocarlo en la vía oral y lo vamos a argumentar. Sublingual o rectal, pero fundamentalmente oral. Y después explicaremos, y ya lo dijimos en la primera presentación, la presentación introductoria, de que el porciento de medicamentos orales que se emplean en el mundo es eh, enorme, enorme, enorme. Entonces, las otras vías nosotros no las vamos a tocar, ¿m? Ni las vías tópicas, ni las vías parenterales, nada más que para hacer quizás algún tipo de comparación, de símil o cualquier cosa de esa. Vamos a explicar un poco algunas de estas técnicas finales con el ánimo que nos sirvan de soporte para temas que vamos a dar posteriormente. Es, es una explicación corta, ¿no? Y comenzaremos con el screening de alta performance, ¿no? Que él había mencionado anteriormente. Correcto. Habíamos dicho que ejecuta una gran cantidad de ensayos de manera simultánea empleando la robótica y la tecnología avanzada. Correcto. Entonces, a ver, vamos a ver este esquema. Frente a una enfermedad determinada, hay que identificar las dianas, ¿m? Y entonces que se desarrollan los ensayos de screening. Correcto. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, pues la producción de compuestos que habíamos dicho, de síntesis o de compuestos naturales, se buscan aquellos compuestos que puedan ser capaces de activar el lugar donde es necesario para reducir, disminuir o eliminar la enfermedad. A esto es lo que se le llama HIT, ¿no? Pero HIT hay muchos, porque como es un screening eh, muy grande, pues aparecen muchos. Entonces, de ahí hay que buscar lo que es el LIT,
Es la cabeza de todo eso que se obtuvieron. Y para ellos, lo que hace falta es hacer una técnica como esta, ya esos diferentes compuestos los tiene que tener sintetizados después que los obtuvo, ¿verdad? Obtuvo la información teórica o- y tiene que sintetizarlo, y entonces ya prueba directamente con los receptores, que puede ser de diferentes especies, etcétera, etcétera, se va probando a ver cuál es la cabeza de la serie completa de esas que se tuvo. O sea, cuál es el principal, ¿no? Entonces, después se le hace a esta cabeza una prueba, que era la que habíamos hablado, ¿eh? En algo. Ahí se prueba también la solubilidad, se prueba la absorción, la distribución, el metabolismo en especies, o se hace desde el punto de vista in vitro, sí, se puede hacer también. Y ahí se seleccionan los candidatos, o sea, los lead candidatos de esos cientos que a lo mejor se obtuvo por el sistema de screening, ¿no? ¿Mm? Entonces, ya ahí empiezan los estudios de seguridad, ¿mm? Y también los estudios de formulación. O sea, los elementos que vamos a dar para cuando toquemos los temas de biosesiones, pues también nos sirve para qué. Porque en biosesiones vamos a necesitar una serie de informaciones para poder desarrollar bien un medicamento, pero sin embargo todas esas informaciones que vamos a tener también nos serviría si usted trabajara en un proceso de desarrollo de un nuevo medicamento en cualquier empresa. Entonces ya de ahí se obtendría el fármaco experimental para los ensayos clínicos que hablamos y el registro, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Correcto? Bueno, pues ese sería el proceso de screening de alta performance. Otra fuente que puede utilizarse para buscar esos hits es, como lo había dicho, el cribado virtual, ¿m? Que lo que hace es que hace una selección, y valga un poco la redundancia, de un análisis exhaustivo de esos repositorios digitales y de bibliografía científica y bases de datos de estructuras químicas. Y también le habíamos hablado anteriormente de las drogas MeToo o MeBeta, que se diseñan moléculas que ya existen a partir de aquellas que ya están en el mercado para poder hacer competir con esas mismas y llevarlas, poder un poco obviar las patentes, ¿no? ¿Mm? Y ya le habíamos puesto un ejemplo. En esos análisis de Me Too, el, el investigador Wormuth, que tiene un libro que es de práctica química por parte de edición de la Academia de Elsevier, ¿no? Que dice que uno de los errores es no tener en cuenta la bioquímica de la enfermedad, el mecanismo de acción y basarse exclusivamente en la estructura química de la molécula líder para diseñar análogos. Y él pone un ejemplo, ¿no? Ese que el metamorforo, que es la estructura molecular específica, un arreglo en tres dimensiones de los responsables de la bioactivación o el metabolismo del fármaco, ¿no? Y él pone el siguiente ejemplo. Dice, error al diseñar, por ejemplo, un fármaco que va a hacer su acción en el sistema nervioso central, o sea, debe pasar la barrera hematoencefálica, eh, pues se sintetiza, se busca, no se tiene muy en cuenta y, por ejemplo, usted puede tener un éster haciendo esos cambios que habíamos hablado. Es este. Pero como no se tiene en cuenta la fisiología, usted puede hacer un cambio de una molécula original para que esa
esa molécula que era original tenga esa modificación química, y esa modificación química resulta ser que es un éster, pero no tiene en cuenta la esterasa plasmática, y entonces ese éster que usted obtuvo dentro del sistema circulatorio resulta ser que lo convierte en caprosilo. Y el sistema originalmente usted lo que quería era que pasara la barrera hematocefálica como tenía el otro medicamento que usted está tratando de hacer una copia o una modificación. Entonces dice que aclaran que ese es uno de los grandes problemas que hay. Grandes problemas no, problemas que se presentan, que un poco mecánicamente para copiar aquella y hacer la modificación no se tiene en cuenta la parte fisiológica, ¿no? O la parte del mecanismo de la enfermedad. Entonces, en el descubrimiento y el desarrollo de fármacos, ¿m? Se emplean descriptores, como lo había mencionado. Hay varios tipos de descriptores, van desde el descriptor 0, de 0, hasta el D4. O sea, eso es complejo, no es complejo, pero no es, se sale un poco de nuestros términos. Pero sí nos interesa uno, que es el llamado el D1, o 1D, que tiene que ver un poco con las propiedades físico-químicas que sí nos interesan para el desarrollo de un medicamento eh, posteriormente que pueda sustituir a un innovador que se le llama bioequivalente, y también para hacer estudios iniciales. A ustedes lo ven acá. Por ejemplo, solubilidad, permeabilidad, que cuando hablemos de biosesiones vamos a tocar esos temas, ¿no? El sistema de clasificación biofarmacéutico, pero es que acá, en los primeros pasos también del desarrollo de un nuevo fármaco, pues también se utiliza el valor de pKa como de propiedades químico-físicas, el coeficiente de partición que tiene una importancia tremenda, ¿m? Coeficiente de partición octanol agua, que es muy crítico porque es el paso a través de la membrana en el caso de medicamentos que su vía es la vía oral, ¿m? El índice de refracción, etcétera. Todos estos descriptores que están relacionados o sea, se toman de la química física, pues son importantes tanto para las primeras fases de desarrollo, como decía, como para eh, los, los que continúan, ¿no? Para cuando se van a hacer estudios post, eh, post licenciamiento, ¿no? Entre ellos, de estos, de estos escritores, ¿no? Como tal, hay uno que como vamos a ver un poquito, lo vamos a tocar un poquito más adelante, es llamado la regla de Lipinski, que es conocida como regla de los 5, ¿sí? Que es el que se establece que si cumple la molécula como tal, ¿sí? Si existe una similitud con esa regla, la posibilidad de que esa molécula sea un fármaco es muy grande. Eso fue propuesto y hay otros parecidos que no lo vamos a tener en cuenta, esto como ejemplo. Fue por este señor, este doctor Christopher Lipinski, que trabajó en la Pfizer, ahora es también asesor internacional, me refiero, donde dice lo siguiente: una molécula como tal, que tiene un peso molecular que no sea superior a 500, puede ser un fármaco. También, si el coeficiente de partición octanol agua de esa molécula es inferior a 5, ¿m? y están, y están unidos, perdón, el logaritmo de, de reparto octanol agua es inferior a 5, da una medida de la hidrofobicidad porque el fármaco como tal se está disolviendo en el octanol, ¿correcto? Entonces, también, cuando los donadores de hidrógeno de esa molécula son al menos 5 y están unidos esos donadores de hidrógeno a átomos, perdón, de nitrógeno y oxígeno, esa molécula es candidato a ser un fármaco.
Y por último, los aceptores de hidrógenos de enlaces de esa molécula como tal. Hay 10 que, bueno, aproximadamente, ¿no? O sea, no es un múltiplo de 5, por eso es la regla de los 5. Incluyendo los átomos de nitrógeno y oxígeno, esa molécula puede ser un fármaco. Abajo lo tienen resumido, ¿no? Más de 5 donadores de puentes de hidrógeno, expresado como la suma de los OH y mino que puedan aportar esos hidrógenos. El peso molecular por debajo, no sea mayor de 500 o por debajo de 500, que es el logaritmo de P, o sea, el logaritmo de tal al agua, no sea mayor de 5, ¿m? O debe ser inferior a 5, o sea, no sea mayor de 5, y el número de aceptores de hidrógeno, pues puede ser 10, no más de 10, ¿correcto? Bueno, ahí tienen una explicación de otras características del fármaco inicial junto con todo lo que se vio del screening, etcétera, etcétera, que ya se va haciendo descriptores de las características de la molécula como tal, y esa cada vez tiene un mayor peso específico para hacerla seleccionar dentro de lo que llamamos ya los leads. ¿Bien? O sea, todo lo lleva a después hacerle pruebas de toxicidad, mutagenicidad, etcétera, y las pruebas de producto farmacéutico final para poder hacer las pruebas clínicas. Ahí tienen ya un poquito más definido, hay otros autores que ya hablan de que con un promedio de 3,57 de peso molecular, etcétera, etcétera, hay unos promedios, pero la base es la que les dije anteriormente. Entonces, ya también les dije que la regla de Lipinski establece cuál es la probabilidad de que esa molécula pueda ser un fármaco. Junto que debe cumplir ciertos criterios de permeabilidad y de solubilidad como sistemas de clasificación biofarmacéutico que veremos cuando hablemos un poco más de la parte de bioexcepciones. Por último, quiero aclarar un poquito, porque en lo que fue la primera presentación, la presentación introductoria, no se oía bien. Después me di cuenta que no se oía bien. Entonces, por eso que se los traigo acá. Quizás lo ponga sistemáticamente en la parte final de la presentación. Pero mi nombre es Enrique Muñoz Carnago, soy bioquímico de pregrado, Senior Research de la Academia de Ciencias de Cuba, tengo convalidado el título de química en Colombia y el currículum está en un enlace que lo pueden ver ustedes en la presentación. ¿Correcto? Ahí tengo una serie de cualificaciones, el número de diplomados, las conferencias, los eventos científicos, las publicaciones de revistas científicas que en este momento tengo los soportes de estas, son 32, hay unas cuantas más, pero no tengo los soportes, en las patentes, profesor, ¿no? Donde he sido profesor, y el título que tengo. Recuerden que el propósito de este canal es transmitir y apoyar como estos conocimientos a los colegas del sector, en cualquier sector afín a la industria farmacéutica. Me pueden contactar por estos dos correos, bioesen, de bioexcepción, ¿no? Bioesen, muy simple, @gmail.com. También hay otro de Hotmail, que es el EMC de Enrique Muñoz Carnado, 1 con 40 o 10.000, como quieran, @hotmail. Y mi teléfono móvil es el 300-300-9303. Para Colombia es el 57. La frecuencia de publicación que tenemos propuesta será semanal por tema con actualizaciones permanentes. La profundidad y prioridad de los temas, a pesar de que están propuestos desde el anterior, serán los que estén suscritos al canal
y no suscritos de forma gratuita, pero la frecuencia pues no va a ser alta. ¿Ah? Si quieren ya hacer aclaraciones puntuales y consultas directamente, bueno, pues ya tendremos un tipo de acuerdo, ¿no? De pago para poder continuar con el proyecto como tal. Bueno, le doy mis más expresivas gracias a todos y muy pronto nos veremos de nuevo.